Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Estamos aquí para servirles, para honrar y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Pastora Herminia López y junto a mi esposo, Pastor Francisco Puente, estamos en la iglesia Palabra de Fe para servirles. Y la dirección es calle Miguel Hidalgo con 28 de diciembre en la colonia Satélite, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Y bueno, pues vamos a presentarles un mensaje, una predicación de Dios y esperamos que sea de grande bendición para usted y para toda su familia. Que el Señor le bendiga. De la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Señor, le damos muchísimas gracias, mi Dios. Gracias por su presencia, mi Señor. Gracias, mi Padre, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Gracias, Padre, porque mi Señor, no solamente usted ha venido a sanarnos, a salvarnos, ha venido a darnos una vida nueva, ha venido a transformarnos, a darnos una morada allá en el cielo. Le damos muchísimas gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Y bueno, dice que nuestro Señor estaba impartiendo la bendita palabra de Dios y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Y dice en el 18 que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle dentro, ponerle delante de él. ¿Se imagina, hermanos, algo así tan maravilloso? Yo no sé si usted en algún momento, ¿verdad?, ha hecho algo similar a esto. Bueno, en aquel entonces no había los medios de transporte que ahora tenemos, ¿verdad? Ahora hay facilidad para poder mover a una persona de un lado a otro, ¿verdad? Pero estos hombres no les importó de qué manera lo iban a llevar. Yo no sé si durante todo el camino lo iban cargando, ¿verdad? Iban con aquella camilla, o si lo echaron atrás en alguna carreta, no lo sé, ¿verdad? Pero este hombre, mis hermanos, fue presentado delante de nuestro Señor. Había el poder del Espíritu Santo ahí y estaba sanando nuestro Señor. Dice que ellos, cuando llegaron a aquel lugar, aquella casa donde estaba el Señor, donde estaba predicando, donde estaba dando la instrucción de la bendita palabra de Dios, no podían entrar. Imagínense aquel lugar lleno, ¿verdad? Era una cosa tremenda. Imagínense este lugar tan lleno, que ahí en la puerta la gente se regrese porque no puede entrar, ¿verdad? Pues más o menos así estaba en aquel entonces aquel lugar. Como no pudieron meterle por la puerta, ¿verdad? Entonces le subieron encima de la casa y abrieron por ahí, hermanos, hicieron espacio grande, ¿verdad? Porque bajaron el lecho por ahí y le pusieron delante de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia nos habla de fe, amén. Esta historia nos habla de fe y del poder de nuestro Señor. Para que aquellas personas hicieran eso, es que había fe en sus corazones. Es como cuando usted y yo invitamos a personas a la iglesia, ¿verdad? Sabemos que a lo mejor están pasando por algún problema matrimonial o alguna enfermedad, o simplemente no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros sabemos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos, amén. La presencia de Dios está. Y donde está el Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas. Dígale al que está a su lado: prepárate para cosas maravillosas.
Amén. Porque no en vano estamos aquí, hermanos. Dios nos ha traído con un motivo, con un propósito. Él quiere mostrar su gloria y su poder en nuestras vidas. Y el Señor estaba ahí presente. Pusieron a aquel hombre ahí delante de nuestro Señor. Y dice la escritura en el verso 20: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí queremos parar un momentito, ¿verdad? Para dar una corta explicación. Muchas veces la humanidad se pone tensa, nerviosa, se preocupa cuando está pasando por una enfermedad. Amén o no amén. Más cuando tiene un diagnóstico médico y que le dice el diagnóstico médico, pues el doctor ha determinado, o aquellos estudios han determinado, ¿verdad? Según el estudio que le hicieron, que la persona está desahuciada, que no hay esperanza, que no hay vida, que no hay solución, ¿verdad? Cuando el resultado es una enfermedad tremenda, algo desconocido tal vez para nosotros. ¿Cómo nos ponemos nerviosos, verdad? ¿Cómo obra normalmente el ser humano? Bueno, pues va a otro doctor tal vez, ¿verdad? Si no haya cura con aquel doctor, pues empieza hasta a buscar la hechicería, la brujería, las curanderas, para ver quién le puede hacer el milagro, ¿verdad? Para ver quién le puede sanar. Si no lo encuentra de esa manera, hermanos, de una manera u otra, muchas veces llegan estos cristianos como usted y como yo, y compartimos la palabra de Dios de aquellos corazones que habían estado duros por muchos años tal vez, con la necesidad, con la desesperación de ser sanos, de no morir o de salir de aquella enfermedad, de aquella situación, vienen al Señor, ¿verdad? Pero el Señor sabe una cosa muy importante. El Señor sabe que lo más importante que nosotros podemos recibir no es la sanidad, sino la salvación. Amén. Porque este cuerpo del polvo viene y al polvo un día va a volver. Amén. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, cuando nosotros dejemos de respirar, nuestro corazón deje de palpitar, se va a desprender de nosotros. Y si depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a ir al cielo. Pero si la persona no puso su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, no se arrepintió de sus pecados, va a ir al infierno. Y Dios no quiere eso. Hay moradas en el cielo donde Dios quiere que sean habitadas por toda la humanidad. Amén. Entonces lo más importante en primer lugar es la salvación. Y la salvación nos habla de perdón de pecados. Dice aquí que el Señor le dijo, cuando el Señor Jesús vio la fe de ellos, dice la escritura, yo creo que este hombre también tenía fe. Yo pienso que esta persona que estaba paralítica también tenía fe. Porque una persona que no tiene fe dice, ay, no me muevas, déjame aquí en mi casa, déjame descansar, aquí voy a morir, ¿verdad? Y no busca ya la solución. Pero este hombre permitió que aquellos le llevaran en el lecho. No dijo, hoy a lo mejor donde me van a llevar o me van a subir allá arriba de la casa, allá encima del techo. Si me caigo, me quiebro otro hueso. Me voy a lastimar, me voy a fracturar. ¿Qué tal si me quiebro el cerebro, verdad? El cráneo, me va a afectar el cerebro. No, él no dijo eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor vio la fe de ellos, la perseverancia. Amén. Y es lo que nosotros nos necesitamos, como anclarnos en la perseverancia, en la fe. Porque muchos, ¿verdad?, hablando dentro del pueblo de Dios y bueno, fuera del pueblo de Dios también, han recibido una mala noticia, un diagnóstico médico malo. Pero buscan, bueno, vienen, sí, Dios, sáname. Gracias, Señor, sáname. Pero en realidad, aunque oraron por ellos, aunque impusieron las manos, no lo creen, no lo buscan.
Por tanto, no ven ese milagro, no ven esa sanidad en sus vidas. Dios ve cuando nosotros tenemos fe. Y Dios sabe cuando también la fe no está activa dentro de nosotros. No que no tengamos fe, porque todos tenemos una medida de fe, pero hay que ponerla en acción, hay que activarla, amén, con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice la escritura en el verso 21: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos, aunque sabían la ley, no eran hacedores de la palabra de Dios y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Por tanto, no creían que era Dios y no creían que Cristo podía perdonar los pecados, o ese Jesús. Verso 22: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo los dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Dice la escritura en el verso 25, al instante, fue un milagro, algo instantáneo, algo que ocurrió en ese momento. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué precioso. Este hombre no solamente se levantó, tomó el lecho. Amén. Yo recuerdo en años pasados, cuando yo era muy niña, ¿verdad? A mi mamá le dieron 3 infartos en corazón. Por lo tanto, estuvo en terapia intensiva mucho tiempo. Y cuando mi mamá ya estuvo más o menos estable, entre mi hermana y yo la cargábamos, ¿verdad? Casi cargábamos. Yo sola no podía, mi hermana, yo por un lado, mi hermana por el otro, para que ella caminara. Y mi mamá hacía esto, se iba hacia un lado y hacia el otro, por el tiempo que había estado postrada ahí en la cama. Este hombre, ¿cuánto tiempo no llevaría? Se levantó él por su propio pie. No, yo me imagino que no se fue ni hacia un lado ni hacia el otro. Dijo: ayúdenme porque ahorita no me responden bien las piernas. Además de eso, cargó el lecho y se fue a su casa. Ese es el poder de Dios. Es el poder sanador y restaurador del Espíritu Santo. Cosas maravillosas, cosas milagrosas, cosas imposibles, que para usted y yo esto es algo imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Recuerdo también de mi mamá que después, cuando ella recibió a Cristo, porque en aquel entonces ella no tenía a Cristo en su corazón, fuimos al doctor y le hicieron un electrocardiograma. Y yo estaba con mi mamá y ahí estaba el cardiólogo. Y le dijo a mi mamá: ¿cuánto tiempo tiene aquí? Ya le dijo a mi mamá. Y dijo: ¿y qué es lo que usted ha padecido? No, pues esto, y que me dieron 3 infartos. Y que, ¿cómo que le dieron 3 infartos? Sí, me dieron 3 infartos en tal fecha. Yo le dije: sí, aquí estuvo internada en terapia intensiva. Dijo: aquí no aparece nada. Dijo: normalmente cuando a una persona le dan infartos, dijo, queda como una cicatriz, ¿verdad? Dice: su corazón está limpio. Y el Señor obró en la vida de mi madre también. Le sanó totalmente de todo aquello. Le restauró mi Dios, amén. Cosas maravillosas y gloriosas que la ciencia médica no puede hacer, pero para el que cree todas las cosas son posibles, amén. Y dice en el 26: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Y al que cree, bien puede ver las maravillas. Amén. Y eso es lo que nos dejó nuestro Señor.
Nosotros tenemos que caminar como Él anduvo, como nuestro Señor Jesucristo anduvo. Él no pecó, Él estuvo en comunión con su Padre, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Él siempre estuvo llevando la palabra, predicando, compartiendo en oración. Y ocurrían estos milagros. Amén. Y es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esa encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros somos esos siervos de Dios. Somos esos pequeños Cristos. Así se nos llamó en Antioquía. Somos los cristianos, los que vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Como un padre, podemos decir natural, vamos a decir un padre natural como un ejemplo, que tiene su hacienda, tiene sus animalitos, o tiene agricultura, está sembrando o algo así, ¿verdad? Y el padre muere, se lo hereda a los hijos y los hijos continúan con eso. Nosotros, de una manera más especial y poderosa en el mover del Espíritu Santo, Dios nos ha dado todo eso, nos lo ha heredado, su poder, su autoridad, su palabra, sus promesas. Nosotros somos la portavoz de Dios, del Espíritu Santo, de la voz del Espíritu Santo. Nuestra boca debe de hablar lo que dice la bendita palabra de Dios. En Hebreos, vaya conmigo, Hebreos capítulo 11, nos dice la escritura, en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la escritura dice, y al ver la fe de ellos, amén. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Dios quiere que nosotros creamos su palabra y vivamos su palabra. Dios quiere seguir manifestando su gloria y su poder ahorita aquí, con usted, en su vida, en su familia, con sus vecinos, en esta iglesia, con sus conocidos, con sus familiares, con hermanos, sus conocidos desconocidos, amén. Dios sabe de qué manera se manifiesta y con quién y dónde, amén. Pero nos dice la escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted tiene fe, usted tiene seguridad, certeza de lo que se espera. Usted tiene convicción, tiene seguridad, cree lo que usted ahorita no está viendo. ¿Usted lo cree? La certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Amén. Cuando usted reciba oración de alguien más, usted mismo esté orando por usted, por sanidad, por cualquier situación, la fe se aplica a todo y debe de aplicarse a todo para que haya resultado, ¿verdad? Usted está orando, usted está creyendo y usted al mismo tiempo está confesando. Tal vez por ahí todavía sienta el síntoma, tal vez por ahí la hernia, una bola por ahí, ¿verdad? El quiste, el cáncer, el mareamiento, a lo mejor si trae la presión alta o baja, pero usted por fe ya lo recibió. Y cuando hay esa fe, hay una explosión dentro de nosotros, hablando espiritualmente, y hay una restauración. Hay esa unión del Espíritu Santo con nuestra fe y aquello se hace real, se hace posible. Amén. La fe es muy importante. ¿En qué debemos de tener fe? En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3, nos dice la escritura:
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esta escritura está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de aquel sacrificio que Él hizo por usted y por mí, por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, mas tenga vida eterna, pueda ir al cielo. Amén. Y dice la escritura en el verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La promesa nos dice, hermanos, que Él llevó nuestras enfermedades. Ahí en la cruz fueron clavadas, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El diablo tenía autoridad, el diablo tenía control. El diablo le había sido otorgado cierta autoridad, pero Dios obró de una manera poderosa cuando envió a su Hijo, porque Dios creó a Adán y a Eva. Cuando ellos cayeron en pecado, el diablo vino a tomar dominio. Pero cuando nuestro Señor envió a nuestro Señor Jesucristo, ahí despojó todo aquello que el diablo tenía en sus manos. Amén. Ahí nos dio libertad de pecado, ahí nos dio también libertad de enfermedad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, aleluya. Ahí en la cruz, pendiendo de aquella cruz, ahí estaba pagando el precio por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Ahí el Señor estaba tomando todo eso, sea SIDA, sea cáncer, sea lo que usted esté pasando, atravesando, cualquier enfermedad. Él se las llevó y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice en el verso 5. Esa es la razón del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Amén. Dios lo hace. Lo que usted le pide a Dios y le cree, el Señor se lo otorga. Amén. Muchas veces cuando sé que alguien está enfermo o me piden oración, yo le digo, ¿qué es lo que tiene? Y ya me dice, no, pues esta enfermedad, cualquiera que sea, ¿verdad? Luego en mi siguiente pregunta le digo, ¿qué es lo que usted le pide a Dios? No, pues ya me dice que esto, lo otro, porque a veces nos comentan la enfermedad. Por ejemplo, vamos a suponer pues cáncer, ¿verdad? Y uno ahí está imponiendo las manos, sana del cáncer, y cáncer, quítate y échate en la mar. Y en realidad la persona quiere oración para que le salga bien la cirugía. ¿Me entiende? Entonces tiene que haber ahí la oración de acuerdo. Le digo, es que esta es la oración de acuerdo. Vamos a ver qué tiene usted, qué es lo que usted quiere. Y mi tercera pregunta le digo, ¿usted le cree a Dios? Sí, ok, yo también. Vamos a orar. Y ya lo último que les digo, el milagro está hecho. Amén. Es importante que sepamos, porque el Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces le digo, ¿cuál es su petición? ¿Qué es lo que usted, qué es lo que tiene? ¿Cuál es su petición? ¿Le cree a Dios? Sí. Bueno, vamos a orar. Está hecho en el nombre de Cristo. Amén.
muy importante, porque Cristo en la cruz pagó por nosotros. Pero muchos no están tomando las promesas. Muchos no están viviendo en la promesa de nuestro Señor, en la palabra. Muchos no le creen a un milagro. Yo no tengo nada en contra de la ciencia médica, es bueno, ¿verdad? Nosotros también, muchas veces, ¿verdad? De una manera u otra hemos checado, tener un chequeo médico y esas cosas, alguna medicina o X. Pero Dios quiere obrar en nuestras vidas. Depende de lo que nosotros le estemos pidiendo y le estemos creyendo. Amén. La Biblia nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué no creer que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas? ¿Por qué no creer que Él puede obrar hoy en mi vida? Todo es posible para el que cree. Amén. En el libro de Marcos, vaya conmigo. Marcos, capítulo 16. Y en el verso 15, Marcos 16, 15. Ahí estamos. Nos dice así la escritura. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Dice la escritura, tenemos una encomienda: predicar, compartir el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, pero no para ahí. Cuando usted y yo predicamos y llevamos la palabra de Dios, dice la escritura, y estas señales seguirán a los que creen. Y al ver él la fe de ellos, dijo: tus pecados te son perdonados. Fe, creer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La fe, hermanos, nos va a hacer que veamos milagros extraordinarios. La fe mueve montañas. La fe sana toda enfermedad, sea diabetes, sea alta presión, baja presión, sea colesterol, sean triglicéridos, sean bronquios, sea asma, sea cáncer, sida, lo que sea. La fe en nuestro Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted y yo estamos autorizados y capacitados por nuestro Padre, que nos ha calificado, que nos ha visto como aptos para ello. Ha puesto dentro de nosotros la persona del Espíritu Santo, nos ha dado sus promesas, ha depositado dentro de nosotros una medida de fe, nos ha dado autoridad para orar por las personas, todos nosotros. Amén. Recuerda el testimonio de la hermana Verónica de hace 2 domingos, que a ella le dio un infarto cerebral y por
no sé cuántos minutos estuvo sin oxígeno en su cerebro, que ella quedó sin movimiento, rígida, sus brazos no se podían cerrar y estaban morados, no podía hablar. Pero gloria a Dios que ahí estaba su hermana cristiana, sus hijos, y oraron por ella. Y Dios obró así. Porque en este tiempo, ¿verdad?, que tenemos como cristianos, como pastores, hemos visto diferentes personas que han pasado algo similar o algo así, ¿verdad? Un derrame cerebral. Y vemos cómo incluso tardan meses para caminar, para hablar, para tener movimiento normal. Mas sin embargo, nuestra hermana tuvo ese milagro. Porque la familia fue enseñada aquí en la iglesia, que tenemos toda autoridad de parte de Dios para imponer las manos o poner las manos sobre los enfermos, orar a nuestro Padre en el nombre de Cristo Jesús, y los enfermos van a sanar. Amén. Qué hermoso. Esa misma autoridad es la que tiene usted y es la que tengo yo. Dice la Escritura también en la primera parte del verso 17, o de las primeras señales: en mi nombre echarán fuera demonios. La lucha no es contra carne y sangre, es contra el enemigo. Toda enfermedad, todo eso viene del enemigo, de Satanás. Hay que ser sensitivos a la voz del Espíritu Santo o a su forma de guiarnos, para orar también contra estos espíritus malos, atarlos en el nombre de Cristo Jesús y declarar sanidad sobre aquellas personas. Amén. Hay personas que le temen, incluso si una persona, pues hay una manifestación de demonios, de espíritus, y tienen tanto temor para ir a orar. Ahí no está activa la fe. Cuando creemos, no en nosotros mismos, sino en lo que nuestro Dios ha hecho y lo que nos ha dado, y lo ponemos por obra, los demonios huyen en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay personas que incluso en la noche o durante el día sienten la presencia, porque es el discernimiento de espíritus. Usted, la persona que tiene ese don del discernimiento de espíritus, puede tanto sentir la presencia de Dios. Usted dice: aquí está el mover del Espíritu Santo. Como también la presencia del enemigo. Y entonces en el nombre de Jesús no le damos cabida al diablo, lo atamos y le decimos: diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y a dormir a gusto. Esa autoridad nosotros la tenemos. No platique con el enemigo, échelo fuera en el nombre de Jesús. Pero dice: seguirán estas señales, o estas señales seguirán a los que creen. Amén. Dígale que está a su lado: tenemos que creer. En el libro de Lucas, capítulo 10, y en el verso 1, Lucas 10:1, ahí estamos. Nos habla que el Señor envió a 70 a llevar las buenas nuevas de salvación. Dice así: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Era lo primero que les decía el Señor: tienen que orar
para que haya más personas que crean, para que haya más personas que estén compartiendo las buenas nuevas de salvación, para que haya más obreros, más siervos que estén llevando mi palabra. Amén. Y esa es una de las oraciones o peticiones que usted y yo debemos de tener continuamente. Amén. Pedirle a Dios que haya más obreros, más siervos, más siervas que estén llevando allá afuera la bendita palabra de Dios. Y dice en el 3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y dice el Señor, y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Se iba a multiplicar la paz si hubiera ahí alguien digno, alguien que estaba dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y si no, simplemente la paz regresaría a estas personas. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. Esa autoridad es la que nosotros tenemos ahora. El Señor había enviado a sus discípulos, aquí envió a 70, ¿verdad? Envió a los apóstoles, envía ahora a 70. Y el Señor les dijo, coman de lo que les pongan. Sin embargo, hay muchas personas que hay ese ardor en su corazón, muchos cristianos, hay ese sentir de servir a Dios. Y por ejemplo, ir a otro lugar a predicar la palabra de Dios. Vamos a suponer que usted está aquí en Reynosa y usted viene de algún rancho o X o de otra ciudad y tiene ese sentir de ir allá, a abrir una obra, a ir como misionero, a poner ahí una iglesia, edificar una iglesia y predicar. Pero hay personas que no tienen fe, que están tan aferradas a un sueldo, al trabajo, que piensan que Dios no les puede proveer. Pero le digo, los siervos de Dios nunca pasan hambre, solamente cuando estamos en ayuno. Y a veces ni en ayuno, porque el Señor se encarga de saciarnos espiritualmente y estamos fuertes. Amén. A los siervos de Dios no les falta nada. El obrero es digno de su salario. Déjeme presumirle que tengo un super patrón más poderoso que el que usted tiene. Es mi Padre. Y nunca Él nos va a traer en la miseria. Él nos va a dar las cosas que necesitemos. Amén. Así que le hablo a usted y te hablo a ti que me estás viendo a través de la televisión, que también si tú tienes ese sentir, ese llamado específico de Dios para tu vida, solamente cree. Ponte en las manos de Dios y el Señor va a hacer cosas maravillosas a través de tu vida. Amén. Y dice la Escritura, dice en el verso, se me perdió por aquí, en el verso 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies,
los sacudimos contra vosotros, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Y mire lo que nos dice en el verso 17. Esa era la encomienda, lo que el Señor les había dicho, que aquellas 70 personas vayan. Y yo digo, wow, 70, ¿verdad? Bastantes obreros. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Pero mire lo que dijo el Señor. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, ¿cómo se siente usted? A veces con temor, a veces preocupado por las situaciones que se están viendo afuera, en diferentes países, persecución, muertes, aquí enfrentamientos, balaceras. Dice la Escritura, en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo es la oración. La persona que está orando, que está conectada, que está en comunión con Dios, está en protección. Y es poderosa esa persona en unidad con nuestro Dios. Claro que el poder es del Espíritu Santo, pero esa persona, el poder del Espíritu Santo fluye a través de ella, y entonces suceden cosas maravillosas. Amén. Dice la Escritura: y nada os dañará. Dios nos da autoridad de hollar serpientes y escorpiones, de pisar, de desmenuzar, en el nombre de Jesús. Decirle a la enfermedad, vienes del diablo, te ato y ato a Satanás en el nombre de Jesús y te pongo bajo mis pies. Está usted destruyendo en el nombre de Jesús, pero usted tiene que creer. Para el que cree, esto es posible. Amén. Y sobre toda fuerza del enemigo, autoridad. Sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuántos de ustedes andan huyendo, corriendo? Ay, parece que ahí está el diablo. Sentí la presencia bien fea. Ahí está el chamuco. Un endemoniado. Ay, no. Te voy a dar el número del pastor porque ahorita no ayuné. ¿Me entiende? Usted tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos va a dañar. Pero dice el Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Porque así siempre es con los primerizos, ¿verdad? Y bueno, no siempre, no voy a generalizar, pero casi siempre se da así. Nunca oran, nunca reprenden, y cuando llegan a reprender y un endemoniado es libre o vieron la gloria de Dios en la oración que hicieron y aquella enfermedad, aquella molestia se fue, se regocijan mucho, pero también hay como una vanagloria, ¿verdad? Como, yo lo hice. No lo hacemos nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Contentos porque somos del cielo, ciudadanos celestiales. Amén. Somos del cielo. Gloria a mi Dios. En Mateo, vaya conmigo, capítulo 9, verso 27.
Mateo 9, 27. Dice así la escritura: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ellos gritaban. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿se imagina, hermanos? ¿Se imagina usted que el mover de Dios se derrame de una manera impresionante sobre usted y sobre todos nosotros, sobre toda la iglesia? Que en su casa vayan a tocarle, ¿verdad? Ay, vengo para que ores por mí. Y se va uno y regresa al otro y usted ora y es sano. Vengo para que ores por mí y se va y así sucesivamente. Qué hermoso, ¿verdad? Vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Amén. Pero el Señor dijo: conforme a vuestra fe. Primero les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. La fe es muy importante. La fe es muy importante, una palabra de 2 letras solamente, pero poderosa, ¿verdad? Fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y en la escritura, en la primera escritura, ¿verdad? Decía, y al ver la fe de ellos. Y ahora aquí caemos que conforme a la fe o conforme a vuestra fe os sea hecho. A veces oramos por personas que, como yo le decía, no tienen fe, sí tienen necesidad, pero no creen que Dios les puede hacer ese milagro, ¿verdad? Algunas sí creen, y ponemos las manos sobre ellos y son sanos. Dios hace el milagro, pero otros simplemente no creen. Pero yo le digo a usted, usted no se deje guiar por aquellos que no fueron sanos, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo, el diablo, con su astucia, y el diablo es muy sutil, ¿verdad? Se presenta en nuestras mentes y empieza a atormentarnos. Es que fuiste a orar por esta persona y sigue enferma. Oraste por aquella y se murió. Alguna persona que estaba muy grave. Pues en primer lugar, ¿verdad? Lo importante es que hayamos compartido las buenas nuevas de salvación, que aquellas personas hayan separado una morada ya en el cielo y que nosotros lo hayamos dado a conocer, dado el plan de salvación, llevarles hasta la oración. Haga esta oración y empezamos a decir la oración y ellos la repiten. Si estas personas no quisieron recibir a Cristo, usted no se entristezca. Usted cumplió con ir y predicar el evangelio. Amén. Igualmente, usted impone las manos sobre ellos. Dice: yo voy a imponer las manos sobre ti, por su llaga tú eres curado. Y si aquella persona no sanó, aquella persona no tenía fe. Pero nunca diga usted que usted es una persona inservible, o que el poder del Espíritu Santo no obra a través de usted, o que usted no tiene fe. No, usted tiene fe. Pero muchas veces el Señor obra conforme a la fe de las otras personas. El Señor fácil les hubiera dicho a los ciegos:
ok, sean sanos, ¿verdad? No dijo conforme a vuestra fe os sea hecho. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. En Mateo 13, verso 54. No, me equivoqué. Ah, sí. Discúlpeme, aquí se me movió. Mateo capítulo 13. Ahí estamos. Verso 54, nos dice la escritura. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, fíjese lo que decían, la pregunta, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. No creían en nuestro Señor. Y muchas veces usted y yo hemos pasado por eso también, ¿verdad? Con nuestra propia familia a veces, con nuestros amigos, ¿verdad? Porque conocieron nuestra vida anterior o X, piensan que el Señor no puede obrar a través, ¿verdad?, de nosotros, no lo creen. Hay duda en sus corazones. Dice más adelante, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y miren lo que dice en el 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aleluya. Ve que el Señor quiere hacer milagros, pero cuando no hay fe, cuando hay duda, cuando hay incredulidad, el Señor simplemente no obra. Dios no tiene hijos preferidos o consentidos. Él nos ama por igual a cada uno de nosotros. Las promesas son para todos nosotros. Todos podemos tener vida y vida en abundancia. Todos tenemos y podemos andar en el fruto del Espíritu Santo. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Amén. Dios los ha derramado en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener nuestra fe activa para ver ello, para ver aquello. Amén. Así que el Señor dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Wow, ¿verdad? Entonces, si en alguna ocasión usted va a un lugar, ¿verdad?, con su familia o X, y usted ora y no ocurre nada, pues usted tiene fe. Tenemos una medida de fe, ¿verdad? Muchas veces hasta nos preparamos antes de ir. Digo porque, bueno, siempre estamos preparados espiritualmente, ¿verdad? Pero hay veces que hay cristianos que hasta se meten en 3 días de ayuno o en una semana de ayuno y están viendo sí, leyendo muchos versículos o historias de la Biblia donde vienen sanidades, milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esos hechos reales que ocurrieron en aquel entonces es lo que ocurre hoy a través de nosotros, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pero muchas veces no se ve el milagro ahí por la incredulidad. Amén. Y yo le hablo a usted como cristiano. Tal vez usted diga, bueno, ¿por qué Dios sanó de cáncer a una persona y a mí me tuvieron que hacer una cirugía? ¿Por qué tenía quistes y aquellas personas sanaron y yo no sané? Porque que usted no crea, no se sienta que usted no es importante, que no es de valor o que Dios no le ama, sino que usted no depositó su fe y su confianza en el Señor. Pero cuando usted la deposita,
usted y yo vamos a ver cosas maravillosas. Amén. Póngase de pie en el nombre del Señor. Y esa es la encomienda que tenemos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esas señales nos van a seguir a los que creemos. Amén. Así que vaya con esa confianza, con esa libertad, empiece a compartir la palabra de Dios, no pare de orar por los enfermos, no pare de dar el plan de salvación, amén, de llevarlos hasta el punto de que van a hacer la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador o no, ¿verdad? No pare hasta que usted les guíe en oración para que reciban a Cristo y que ellos aparten una morada allá en el cielo. Y siga orando por aquellas personas y Dios se va a glorificar de una manera poderosa. Amén. Y para usted, que usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es el día de salvación. Lo que hablábamos acerca del libro de Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades, Él pagó el precio por nuestros pecados. Esas son las promesas que tenemos de nuestro Dios y es también para usted. Dice la Escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere darle el regalo de vida eterna. Todos hemos pecado y el pecado nos separa de ir a la gloria de Dios y de la presencia de Dios, de ir al cielo. Pero la Biblia nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es en el libro de Romanos 5:8. Vamos a hacer una oración. Si usted quiere hoy apartar una morada allá en el cielo, pedirle perdón a nuestro Dios, invitarle a que entre en su corazón, haga conmigo esta oración y dígale así: Padre Celestial, hoy le pido perdón porque he pecado, Señor. He fallado. Hoy me arrepiento, mi Padre, de todo lo malo que he hecho, de todos mis pecados. Señor Jesús, le invito para que entre en mi corazón. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y este es el mensaje de salvación.